Hola amigos, hoy con un nuevo video de química, específicamente el capítulo de electroquímica. Y sin más rodeos, vamos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: calcular la FEM estándar de una celda que está compuesta por las siguientes reacciones de semicelda: plata contra iones de plata y aluminio contra iones de aluminio. Además nos piden escribir la ecuación de la reacción de la celda en condiciones de estado estándar. Bueno, antes de comenzar con este ejercicio tenemos que recordar qué cosa significa FEM estándar. Bueno, eso significa que nos están pidiendo calcular, ¿cierto?, la fuerza electromotriz de esta celda, o también como se le conoce como el potencial de la celda, ¿cierto?, o el voltaje de la celda. Con todos esos nombres se le conoce, ¿cierto?, a esta FEM estándar. Lo otro interesante que hay que aclarar es el concepto de estándar. Yo ya lo había dicho en el video anterior, que este concepto de estándar o condiciones estándar, ¿cierto?, se refiere a que las concentraciones, ¿cierto?, de las disoluciones, o mejor dicho, la concentración de los iones en las disoluciones es de 1 molar. Y además que las presiones, ¿cierto?, de los gases, ¿cierto?, que estuviesen participando de estas reacciones es de 1 atmósfera. Y además la temperatura está a 25 grados Celsius. Entonces esas son las condiciones estándar, ¿cierto?, de nuestra celda, en donde nos están pidiendo calcular, ¿cierto?, el potencial de esta celda y también escribir la ecuación, ¿cierto?, de la reacción de esta celda. Bueno, lo primero que tenemos que entender es un poco el lenguaje electroquímico. Acá nos están diciendo que un electrodo de plata está sumergido en una disolución que contiene iones de plata. Y por otro lado, nos están diciendo que un electrodo de aluminio está sumergido en una disolución que contiene iones de aluminio. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces evidentemente después estos electrodos se conectan, ¿cierto?, a través de un medio o un alambre metálico, ¿cierto?, y finalmente se unen las disoluciones por medio de un puente salino. Y como estas son celdas galvánicas, obviamente producto de una reacción de tipo espontánea, ¿cierto?, va a generar un flujo de electrones y por ende va a generar corriente eléctrica. Entonces esa es lo que tenemos que tener presente, ¿cierto?, con este tipo de ejercicio que estamos trabajando en base a celdas galvánicas. Es decir, que producto de una reacción química podemos producir electricidad. Bueno, aclarado eso, tenemos que recurrir, ¿cierto?, a unas maravillosas tablas que se conocen como tablas de potencial estándar de reducción. Estas tablas ustedes las pueden encontrar en cualquier libro de química, de físico-química, y en esas tablas están listadas muchas semireacciones con su respectivo potencial estándar, por supuesto. Entonces, con respecto al ejercicio, tenemos que identificar la posición, ¿cierto?, del electrodo de plata con su respectiva disolución de iones de plata y el electrodo de aluminio con su respectiva disolución de iones de aluminio. En el primer caso, ¿cierto?, la semireacción que corresponde a este par, ¿cierto?, electrodo con su respectiva disolución, aparece, ¿cierto?, en esta zona. Ahí está el ion de plata más un electrón, ¿cierto?, me produce plata sólida. Y eso tiene un potencial estándar de reducción de 0.8. Ahora tenemos que encontrar, ¿cierto?, la que corresponde al par aluminio con sus respectivos iones de aluminio. Y ahí está, ¿cierto?, aluminio más 3 electrones. Ahí está el aluminio en forma sólida, ¿cierto?,
y eso tiene un potencial estándar de reducción de menos 1.66. Entonces, una vez que hemos identificado los potenciales estándar de reducción, ¿cierto? Porque esta es una tabla de potenciales de reducción, no se vayan a confundir porque muchas veces los libros también aparecen tablas, ¿cierto? Con potencial estándar de oxidación, pero al final es lo mismo porque están invertidas las semireacciones. Pero generalmente los libros se acostumbra a encontrar, ¿cierto? Tablas de potenciales estándar de reducción. Y justamente es con la tabla que estamos trabajando. Por lo tanto, una vez que hemos identificado los potenciales estándar, ¿cierto? De reducción para cada par, ahora tenemos que hacer un análisis de cuál especie, o mejor dicho, en cuál electrodo va a ocurrir la reducción y en cuál electrodo va a ocurrir la oxidación. Y eso es muy sencillo, porque como son tablas estándar, ¿cierto? De potenciales de reducción, basta con que nosotros verifiquemos qué potencial es mayor. Y ese potencial que es mayor, ese es el que va a tener la tendencia a reducirse. Y por ende, ¿cierto? El otro electrodo tiene que oxidarse. Entonces si nosotros revisamos, ¿cierto? Es evidente que la plata, ¿cierto? Esa semireacción de la plata posee el potencial estándar más alto, por ende, la plata, o mejor dicho, en el electrodo de plata que está sumergido en una disolución de iones de plata, en ese electrodo es donde va a ocurrir la reducción. Y por ende, ¿cierto? En el electrodo de aluminio que está sumergido en una disolución que posee iones de aluminio, ¿cierto? Va a ocurrir la oxidación. Perfecto. Entonces con esa identificación ya hemos dado un gran paso. Acá voy a volver a escribir las semireacciones. Ahí está la semireacción, ¿cierto? De iones de plata que reaccionan con un electrón para formar la plata sólida y con su respectivo potencial estándar de reducción 0.8 volt, y también para el aluminio, ¿cierto? Iones de aluminio reaccionando con 3 electrones para generar aluminio sólido, y eso tiene un potencial estándar de reducción de menos 1.66 volt. Obviamente uno va a actuar como cátodo, el otro va a actuar como ánodo, ¿cierto? Por lo tanto, para yo poder calcular el potencial estándar, ¿cierto? De la celda, o también conocido como la FEM estándar de la celda, basta con la siguiente fórmula que dice lo siguiente: el potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Y acá conviene mencionar lo siguiente, que esta fórmula hace referencia a que el potencial estándar del cátodo y el potencial estándar del ánodo son los potenciales estándar de reducción. Ojo con eso. Entonces, si yo reemplazo la FEM, ¿cierto? Estándar de la celda, va a ser igual al potencial estándar del cátodo, que sería 0.80 volts, menos el potencial estándar del ánodo, que es igual a menos 1.66 volts. Por lo tanto, al resolver eso, me daría un valor de 2.46 volts. Por lo tanto, la FEM estándar de esta celda, o el potencial estándar de esta celda, o el voltaje de la celda, ¿cierto? Galvánica, va a ser igual a 2.46 volts. Y con eso hemos respondido a la primera parte. Ahora nos están pidiendo escribir la ecuación de la reacción de la celda. Entonces eso es muy sencillo, porque para encontrar esta reacción de la celda, o dicho de otra forma, para encontrar la reacción global de la celda, primero que nada tenemos que escribir la semireacción catódica y anódica. La reacción catódica, ¿cierto? Ya la conocemos, que corresponde a la plata, ¿cierto? A los iones de plata, más un electrón me genera, ¿cierto? Plata sólida. Esa sería la reacción catódica. Y la reacción anódica, ¿cierto? Sería esta misma reacción. Acá está escrito como reducción, pero esta semireacción tenemos que escribirla ahora como oxidación. Y recuerden que cuando nosotros escribimos una
semirreacción de oxidación, los electrones van en el lado derecho. Entonces escribiríamos lo siguiente: aluminio sólido, ¿cierto?, es igual, ¿cierto?, a estos iones de aluminio más 3 electrones. Y así estaría escrita esta reacción de tipo anódica. Perfecto. Entonces el siguiente paso sería ahora sumar ambas semirreacciones para obtener la reacción global de la celda. Pero acá tenemos un pequeño problema. Si nosotros observamos, en la semirreacción catódica existe un electrón y en la semirreacción anódica existen 3 electrones. Entonces, por lo tanto, antes de sumar, ¿cierto?, ambas semirreacciones, tenemos que igualar el número de electrones, tanto en la semirreacción catódica como en la semirreacción anódica. Entonces, como se darán cuenta, en la reacción catódica tenemos un electrón y en la anódica tenemos 3 electrones. Entonces, eso se podría solucionar multiplicando, ¿cierto?, la reacción catódica por 3. Y si yo multiplico por 3, ahí quedarían ambas semirreacciones con la misma cantidad de electrones. Ojo con eso, porque en este tipo de ejercicio muchas veces tenemos que multiplicar ambas semirreacciones, pero eso va a depender del desbalance de electrones, ¿cierto?, de la reacción catódica y anódica. En este caso se verifica fácilmente que solamente nos bastaría con multiplicar, ¿cierto?, la semirreacción catódica por 3, y de esa forma dejaríamos con la misma cantidad de electrones ambas semirreacciones. Por lo tanto, yo al multiplicar por 3 la semirreacción catódica, quedaría 3 veces iones de plata más 3 electrones, y eso sería igual a 3 plata sólida, o 3 moles, ¿cierto?, de plata sólida. Y la reacción anódica quedaría de la misma forma. Por lo tanto, ahora sí estaríamos en condiciones de sumar ambas semirreacciones, ¿cierto? Porque si observamos, ahora en ambas semirreacciones existen la misma cantidad de electrones. Y esto es sumar, ¿cierto?, y cancelar los electrones. Es muy parecido cuando uno sumaba expresiones algebraicas, ¿cierto?, y comenzamos con la suma. Obviamente que primero se cancelan o se eliminan esos electrones, ¿cierto?, y la suma sería de la siguiente forma: aluminio en forma sólida más 3 iones de plata, ¿cierto?, y eso sería igual a los iones de aluminio más 3 plata, ¿cierto?, en forma sólida. Y esa sería nuestra reacción de la celda o nuestra reacción global. Como se habrán dado cuenta, este ejercicio es muy sencillo. Tenemos que tener muy claros los conceptos de, en primer lugar, qué significa la FEM, ¿cierto?, y sobre todo FEM estándar, que es igual, ¿cierto?, al potencial de la celda, ¿cierto?, al voltaje de la celda, ¿cierto?, en condiciones estándar. Además tenemos que saber lo que significa el concepto de estándar, ¿cierto?, que se refiere a que los iones en las disoluciones tienen una concentración de 1 molar, y además que la presión de los gases, ¿cierto?, involucrados en las reacciones es de 1 atmósfera y la temperatura es de 25 grados Celsius. Y por último, la fórmula de potencial estándar, ¿cierto?, de la celda, que es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Ambos potenciales, ¿cierto?, se refieren a los potenciales estándar de reducción. Y eso sería todo. Muy sencillo este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Chao.